Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar Coibox. Voy a esperar a ver si os vais conectando por ahí, ¿vale? Mientras tanto me voy presentando, por si alguien todavía no me conoce, soy Elena, la responsable de la comunicación aquí en Software Coibox, en Coibox. Por lo tanto, veo que os estáis empezando a conectar. Bienvenidos, bienvenidas. Confirmadme por fin si ya me estáis escuchando y viendo bien. ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Hola, buenos días, buenas a todos. Vale, como decía, soy Elena, la responsable de la comunicación aquí en Coibox, y como sabéis, en Coibox este año cumplimos 10 años y estamos trabajando con mejoras, con novedades para que el paso de papel y boli al digital sea siempre más fácil a través de nuestra ayuda, de nuestras herramientas. Hoy en concreto vamos a hablar del pago seguro, ¿vale? Espero que os vayáis conectando por ahí, confirmadme por fin si se escucha bien, si se oye bien el audio. Vale, hola, buenas. Os adelanto también que el directo, este webinar, esta charla, la guardaremos dentro de lo que es nuestro perfil de Instagram, por si tenéis que iros en algún momento. Sé que tenéis las agendas ocupadas, por lo tanto no os preocupéis, lo vamos a guardar sin ningún problema para que podáis recuperar el directo en cualquier momento a lo largo del día y a lo largo del tiempo en general. También os voy a leer, por lo tanto, si tenéis preguntas sobre el pago seguro o dudas o lo que sea, por fin escribidme por aquí abajo para que yo luego pueda ir contestando a vuestras dudas. Y si no llegáis a ver todo el directo, luego dejáis un comentario tranquilamente o nos contactáis a través de nuestros canales de soporte que ya conocéis, a través de nuestro chat interno de ayuda, a través de nuestro número de teléfono, a través de nuestro correo, lo que queráis. ¿Vale? Vale, veo que os estáis conectando. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenas a todos. Vale, como os decía, seguimos con los 10 años de Coibox. Cumplimos años ahora en 2024. Hicimos un webinar sobre el chatbot y ahora vamos a hablar de una herramienta, de una novedad que acabamos de lanzar y que nos habéis pedido mucho, que es la herramienta del pago seguro. Vamos a empezar esta charla, ¿vale? Y os voy a comentar un poco de qué va el tema. ¿Qué es el pago seguro? Para los de vosotros que no conozcáis ya la herramienta, porque acabamos de lanzarla, es una herramienta que permite pagar una señal a la hora de reservar directamente online o también directamente desde el programa. ¿Eso qué significa en concreto? ¿De qué estamos hablando? El pago seguro, por lo tanto, es algo que nos permite evitar las famosas citas fantasmas, evitar inasistencias. Por lo tanto, si el cliente, para poder confirmar una reserva online, sí o sí tiene que pagar una señal, evidentemente allí digamos que se va a reducir ese porcentaje de citas fantasmas, y es justamente lo que queremos: ayudaros, simplificar la gestión para que sea mucho más fácil en ese sentido gestionarlo todo y no tener la agenda vacía por lo que sea, sin ni siquiera tener un aviso sobre ello. ¿Vale? En concreto, por lo tanto, ¿cómo vamos a hablar de esta herramienta y de cómo vamos a poderla desarrollar dentro de Coibox? Es una configuración muy fácil, ¿vale? Que podéis hacer tranquilamente. Ahora os iré explicando más o menos lo que básicamente lo que pasa con la herramienta. Veo que un par de personas han solicitado entrar en el directo. Vamos a darles paso. No sé si tenéis dudas. Vale, Saritas, por ejemplo, participar en el directo. No sé si tienes algún tipo de pregunta o algún tipo de consulta. Vale, no, ha sido un error. Vale, perfecto, Saritas, no pasa nada. Por si en cualquier momento queréis ir participando en este directo también, como os decía, podéis escribirnos preguntas o incluso podéis solicitar participar en el directo. No hay ningún problema. Por los pelos también veo que nos está solicitando entrar. Vale, por los pelos peluqueros. Ah, le habéis dado sin querer. No pasa nada, chicos. No importa, no importa. Seguimos.
con la explicación del pago seguro. Entonces, como os decía, es la posibilidad de activar el pago de una señal para reservas online y también para reservas dentro del mismo programa. ¿Eso qué significa? ¿Cómo vamos a hacerlo? En primer lugar, lo que tenéis que tener claro es que para trabajar con el pago de una señal necesitáis una pasarela de pago, ¿vale? Por lo tanto, no podemos activar el pago seguro si no tenemos una pasarela de pago. ¿Qué pasarelas de pagos tenemos? Dentro de Coinbox, desde siempre, trabajamos con Stripe y con PayPal, pero hace poco lanzamos también la novedad de Redsys, que es la posibilidad de integrar vuestro propio banco dentro de Coinbox. Es decir, podéis elegir configurar PayPal, configurar Stripe o configurar Redsys. Incluso PayPal nos permite trabajar a la vez con Redsys para que el cliente pueda decidir pagar con su tarjeta de crédito, que llegaría, el pago directamente llegaría a vuestro banco, o pagar a través de una cuenta de PayPal. ¿Vale? Eso es lo primero que necesitamos para activar el pago seguro. Tener claro que necesitamos una pasarela de pago. Redsys y PayPal, Stripe y PayPal, o simplemente Redsys, o simplemente Stripe, o simplemente PayPal. Lo que ocurre es que desde marketing tenéis un apartado pasarelas de pago y desde ahí vais a poder rellenar los datos de vuestras pasarelas para empezar con la configuración. Creo que sabéis todos de qué estoy hablando, cuál es la pasarela de pago, cuáles son las herramientas que os estaba mencionando como tal, pero si no lo sabéis podéis entrar directamente dentro de marketing para revisar enseguida lo que os estoy comentando. De todas formas, al final del webinar, al final de la charla, si tenéis dudas o consultas sobre cualquier tipo de configuración, tanto del pago seguro como de las pasarelas de pago, podéis contactar a través de nuestro chat o escribirnos a través de los comentarios en Instagram para que os podamos ayudar. Vale, entonces ahora os voy a compartir una foto de lo que sería el nuevo icono del pago seguro. Como veis, esta es la nueva interfaz, por lo tanto el pago seguro aparecerá dentro de lo que es el apartado de marketing o también en el apartado agenda configuración. Desde ahí podéis configurar y activar el pago seguro. Una vez configurada la pasarela de pago o las pasarelas de pago, podéis activar el pago seguro. ¿Cómo activamos el pago seguro? Pinchamos en este icono y configuramos un porcentaje, ¿vale? Un porcentaje masivo. Por ejemplo, yo quiero que todos mis clientes que quieren reservar online, que tengan que pagar un 20% de la reserva, ¿vale? Si no pagan ese porcentaje, la reserva finalmente no se confirma. Como ya sabéis, nosotros ya hace mucho tiempo que trabajábamos con la posibilidad de activar el pagar a reservar. Ahora tenemos el pagar a reservar, tenemos la posibilidad de activar la señal, en este caso el pago seguro, o tenemos la posibilidad de no trabajar ni con el pago seguro ni con el pago de la reserva para que no se tenga que pagar absolutamente nada. Evidentemente, si yo como salón activo el pago seguro, no puedo tener a la vez tanto el pago seguro como el pago de la totalidad de la reserva, ¿vale? Es muy importante tenerlo claro, o activo el pagar a reservar o activo el pago de una señal, ¿vale? Veo que que me estáis escribiendo y demás. Al final voy a leer vuestras preguntas y voy a contestar a todas las dudas que podáis tener, ¿vale? Por lo tanto, si por lo que sea algo no es lo bastante claro y demás, y preguntándome, que tranquilos que os voy a contestar al final de este webinar. Entonces, paso 1, pasarelas de pago. Paso 2, activar el pago seguro, ¿vale? Configurar un porcentaje masivo de lo que es lo que queremos que el cliente pague como señal a la hora de reservar online. También tenemos la posibilidad, si no queremos trabajar con un porcentaje masivo para todos nuestros servicios online, podemos personalizar nuestros servicios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por lo que sea, si la mayoría de los servicios quiero que se pague una señal solamente de un porcentaje, pero que algún servicio en concreto tenga, por ejemplo, un importe inferior o superior, entonces yo puedo realizar la configuración de dicho servicio o de algunos servicios desde configuración, servicios. Ahí puedo editar el servicio en concreto y puedo insertar un importe.
Para que me entendáis, hago un ejemplo práctico para que veamos un poco cómo funcionaría. Por ejemplo, puedo configurar que el pago seguro tenga un 20%, ¿vale? Que por lo tanto el cliente tenga que pagar un 20% de una señal, perdón, de nuestra reserva. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo como clienta quiero reservar por ejemplo, unas axilas del valor de 10 euros, tengo el pago seguro, sí o sí tengo que pagar 2 euros para poder confirmar la reserva. Y esto se aplicaría a todos los servicios online. Pero si dichas axilas, por ejemplo, no quiero que el cliente me pague un 20%, sino que quiero que me pague menos. Entonces, entraría en la configuración de ese servicio, le daría el botón de editar y a partir de ahí podría poner el importe seguro, por ejemplo, 1 euro, para que el cliente, concretamente en el servicio Axilas, que no me pague un 20% de señal, sino que me pague 1 euro. ¿Vale? Y eso lo podemos aplicar a todos los servicios. Todo lo que se cree y configure dentro del servicio, de la ficha del servicio, digamos que tiene prioridad sobre el porcentaje masivo que hemos configurado para los demás servicios, ¿vale? Esto es muy importante porque entiendo que a lo mejor sí que queréis configurar un porcentaje general, pero que en algunos casos puede que haga falta configurar un importe diferente, ¿vale? Sé que van a venir muchas preguntas también sobre lo que es el tema política de devoluciones, aviso legal y toda la parte de política de privacidad, por si el cliente, por lo que sea, no acude, no obstante haya tenido que pagar un porcentaje de la reserva. Pero ¿qué pasa? Pasa que allí vosotros, digamos que podéis de alguna forma tutelaros, ¿vale? ¿Tutelaros cómo? Tutelaros insertando en marketing widget o en marketing web lo que es vuestra propia política de privacidad online, vuestro aviso legal y vuestra política de devoluciones. Es decir, allí podéis aclarar que todos los clientes que reserven online y que paguen la señal, pero luego, por ejemplo, no acudan a dicha cita y no avisen con 24 horas de antelación, no recibirán ningún tipo de reembolso. Por ejemplo, cada salón, cada uno de vosotros podéis ir adaptando un poco la política de devoluciones a vuestra forma de trabajar, pero sí que Coibox os permite, digamos, incluir esta política de devoluciones dentro de lo que es el widget y la página web. ¿Qué pasa? Que evidentemente un cliente para poder reservar online sí o sí necesita crear un usuario, como ya sabéis, crearse una cuenta con un correo y una contraseña y aceptar vuestra política. Por lo tanto, el cliente acepta dichas condiciones para que vosotros, digamos, no tengáis que devolver si no queréis o no queréis devolver ese importe, esa señal. ¿Vale? De todas formas, voy a dejar en lo que es el perfil de Instagram, en nuestra bio, hay un mini tutorial del funcionamiento del pago seguro, ¿vale? Para que podáis ver un poco cómo realizar la configuración, tanto la general, como os decía, cómo configurar las pasarelas de pago y también cómo configurar, por ejemplo, un servicio en concreto que no sea lo que hemos dicho, un servicio que masivamente queremos poner con un porcentaje. ¿Vale? Ahora mismo voy a echar un vistazo a las preguntas y os voy contestando. Vale, vamos a ver. Vale, perdonad, dadme un minuto para que pueda leeros. Vale, Fermín Peluqueros me comenta y me pregunta en qué plan entra esta opción. Gracias. Vale, Fermín. El pago seguro entra a partir del pack Gold, ¿vale? En principio entra a partir del pack Gold, por lo tanto todos los usuarios que tengan pack Gold o pack Platinum lo tendrían incluido dentro de lo que es el widget y dentro de lo que es el programa como tal. Es decir, que podéis trabajar con el pago de señal tanto en el widget web y en el programa. Para los que tengáis aplicaciones, por lo tanto aplicaciones propias o una aplicación de Beauty Booking, tenéis que enviar un ticket al departamento técnico para que os configuren el pago seguro también en vuestra aplicación. ¿Vale? Si queréis trabajar con el pago seguro solo a través del widget, ahora mismo no tenéis que hacer nada para que no se cambie vuestra aplicación. Pero si queréis que los clientes puedan pagar una señal tanto en la app como en el widget como en la web, tenéis que mandar un ticket al departamento técnico para que os actualicen la aplicación. ¿Vale? Seguimos con las preguntas. Vale, un segundo. Vale, Fermín
Fermín también me pregunta si el webinar quedará grabado, si es así, en qué plataforma estará publicado. No sé si me será posible verlo completo ahora. Sí, Fermín, como decía al principio de la charla, al principio del webinar, vamos a grabar este directo y vamos a guardarlo en nuestro perfil de Instagram, ¿vale? Por lo tanto, arriba, en las historias destacadas, verás que hay una historia que se llama webinars. Allí podrás recuperar el otro webinar del chatbot y vas a poder ver también este webinar sobre el pago seguro por si no puedes quedarte con nosotros a lo largo de toda esta charla, sin ningún tipo de problema. Como os decía también, si necesitáis, si tenéis otras dudas, consultas, podéis hacerlas tanto aquí a través del chat del directo o también contactar con nosotros a través del soporte, por lo tanto a través del chat de ayuda, o comentar simplemente en la publicación cuando se publique lo que es el webinar como tal. Vale. Me van preguntando también, David me pregunta sobre los costes aproximados que tiene el servicio por parte de los bancos. Vale, digamos que por ahí no os puedo ayudar, más bien porque, claro, los bancos ya no dependen, evidentemente, las comisiones que cada banco va pidiendo no las conocemos y no dependen de Coibos como tal. Sí que sabemos que tanto que Stripe y PayPal os piden unas comisiones y entendemos que también RedSys, que trabaja con vuestro propio banco, puede que os pidan comisiones, pero eso ya depende de las condiciones que tengáis cada uno con vuestro banco. Por lo tanto, si vuestro banco no os pide ningún tipo de comisión extra, entiendo que por ese lado no tendréis que pagar nada aparte. ¿Vale? Evidentemente, para trabajar con el pago seguro online, como os decía al principio, sí o sí necesitáis una o más pasarelas de pago. PayPal, Stripe o RedSys. Por lo tanto, entendemos que puede que os cobren esas comisiones, pero ya no sabemos deciros un coste aproximado. Lo siento, David. Espero haber contestado a tu pregunta. Vale, entonces, si no hay más preguntas, voy a explicaros un poco, voy a recapitular lo que hemos dicho hasta ahora, porque veo que sí que se van añadiendo personas. Entonces, Pago Seguro, la nueva herramienta Coibox, cumplimos 10 años, estamos aquí para ayudaros y facilitaros en el día a día, simplificar la gestión de vuestro salón. Es una herramienta que permite el pago de una señal, ¿vale? Una señal para reservas online y también para reservas desde el programa. ¿Qué pasa con esta herramienta? Esta herramienta es necesaria para que podáis, digamos, evitar citas fantasmas, evitar inasistencias, que es un poco lo que os preocupa y por lo tanto nos habéis pedido este desarrollo y estamos encantados de haberlo podido hacer y de promocionarlo en este webinar, de hablar de ello. Cuando hablamos de pago seguro en el programa, muchos de vosotros nos habéis comentado varias veces el problema con las deudas a nivel de impuestos, a nivel fiscal y demás. Con el pago seguro, cuando un cliente tiene una cita como tal y vais a pedirle una señal desde el programa, tanto que sea una cita para hoy o para los próximos días, no se va a generar una deuda, sino que simplemente se va a generar un movimiento en caja con el pago de esa señal. Por lo tanto, será, por ejemplo, el ejemplo anterior que dije de las axilas, por ejemplo, un servicio de axilas de 10 euros, si el pago seguro es finalmente de 2 euros, se generará en la caja un movimiento pago seguro axilas 2 euros, ¿vale? Importe 2 euros, en la forma de pago, en este caso desde el programa puede ser en efectivo, en tarjeta o también a través de las otras formas de pago que ya sabéis que tenemos, Bizum, transferencia y demás. ¿Vale? Por lo tanto, no se va a generar en este caso una deuda en la ficha del cliente y simplemente se genera este movimiento en caja. Cuando el cliente finalmente cobre la parte que le queda por pagar, en este caso, por ejemplo, un 80%, simplemente vais a cobrar la cita como siempre. Le vais a dar a cobrar y vais a ver dentro del programa que aparecerá un movimiento con la línea axilas que vale 10 euros y abajo otra línea que será -2, o sea, el pago de la señal que ya se ha generado y automáticamente el total a pagar será de 8 euros, ¿vale? Que sea en efectivo o tarjeta, por lo tanto se generarán en este caso en caja dos líneas para que podáis tenerlo claro, perdón, y no tengáis que estar pendientes de las deudas y demás, que es algo un poco que sí que nos habéis estado preguntando también, ¿vale? David sigue preguntándome si se puede poner el servicio solo para algunos clientes o tiene que ser para todos. Y el porcentaje es para todos los servicios el mismo. Sí,
David, el porcentaje, empiezo por la última pregunta. El porcentaje es para todos igual, es decir, tú puedes configurar un 20%, ¿vale? Para todos los servicios que tengas online. Si quieres que algún servicio en concreto, como comentaba anteriormente, tenga un importe de señal inferior o superior, tendrás que configurarlo manualmente en la ficha de ese servicio o servicios, si son varios. Actualmente el servicio del pago seguro se activa para todos los clientes, no tenemos, digamos, la forma de diferenciar, ¿vale? Pero si lo consideráis como interesante, como una mejora interesante a este servicio de pago seguro, os invito también a mandar un ticket al departamento técnico para que se vaya desarrollando la posibilidad de poder elegir, por ejemplo, si un cliente nuevo sí, un cliente antiguo no, o algunos clientes sí, otros no. Mandadnos, digamos, vuestra idea para que el departamento técnico pueda estudiar, perdón, a fondo la mejora y pueda ver si es posible este desarrollo también, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, volviendo a lo que decía antes, si no se va a generar el problema que teníamos anteriormente con las deudas, por lo tanto, sí que se puede seguir trabajando con las deudas como antes, pero para los que queráis trabajar con el pago seguro, sí que vais a tener sin ningún tipo de problema la posibilidad de pagar una señal, que sea en el widget, que sea a través de la web o que sea desde el programa sin ningún problema. No sé si tenéis dudas sobre lo que hemos comentado, lo que hemos dicho. Os recuerdo que guardaremos este directo, por lo tanto no hay ningún problema por si tenéis que iros o os habéis perdido algún tipo de paso a paso, ¿vale? Y finalmente, pues la herramienta como tal es la que os acabo de explicar. Os dejo ya en la descripción de nuestra bio de Instagram, lo que es un vídeo tutorial con el paso a paso para la configuración del porcentaje, de las pasarelas de pago, para la posibilidad también de configurar un servicio en concreto con un importe diferente, ¿vale? Oliyu, hola, buenas, Oliyu, que se acaba de incorporar. Oliyu, como decía, no te preocupes si te has perdido una parte del directo porque lo vamos a guardar, ¿vale? Entonces, por lo general, creo haber contestado a todas las preguntas hasta ahora. Voy a revisarlo. Un segundo. Vale, vale. Sí, que creo que sí. Vale, perfecto. También comentaros que en nuestra página web, ¿vale? En el apartado novedades que os dejo aquí para que lo veáis, esta es la versión móvil, pero también en la versión ordenador. En nuestra página web vamos añadiendo de mes en mes o cada vez que tengamos novedades todo lo que incluye cada novedad, a qué pack corresponde. En este caso, por ejemplo, como hemos dicho, el pago seguro corresponde al pack Gold, ¿vale? Por lo tanto, allí en esa página de novedades vais a poder ver todas las herramientas que hemos estado añadiendo, todo lo que estamos desarrollando y os invito a revisarlas, ir preguntándonos si tenéis dudas sin ningún tipo de problema. También, si sois, por ejemplo, del pack Basic, ¿vale? Y queréis probar la herramienta del pago seguro, no dudéis en contactarnos para probar la herramienta durante una semana. Si finalmente os convence, podéis contratarla pasando a un pack superior. Y si finalmente no os convence, no hay ningún problema, podéis mantener el pack que tenéis actualmente. Por lo tanto, os animo a probar las herramientas, leer nuestras novedades que aparecen tanto en nuestra web como también dentro del programa, en la campanita, ¿vale? Allí os aparecen todas las novedades, os aparecen las notificaciones de los festivos, os aparecen todo lo que estamos haciendo para trabajar y para mejorar y cumplir muchos más años, además de estos 10 que ya nos encantan, como podéis imaginar. ¿Vale? También os recuerdo que además del vídeo tutorial sobre el pago seguro que os dejo en la bio de Instagram, tenemos un canal de YouTube que es Software Coibo y ahí tenéis mini vídeo tutoriales de básicamente todas las herramientas, todas las novedades que tenemos. Son vídeos de 1 minuto, 2 minutos con subtítulos, por lo tanto también podéis ir mirándolos sin audio, sin ningún problema, para que podáis ver un poco lo que lanzamos, cómo funciona, o si tenéis dudas sobre el funcionamiento general del programa, sobre las funcionalidades también. Podéis ver todos los vídeos que tenemos allí. Vale, David también me dice, mandaré el ticket porque lo veo muy interesante. Me parece interesante que paguen los clientes que son dados a fallar. Vale, perfecto, David, como te digo, David y todo el mundo que nos está escuchando.
todas las mejoras que consideréis sobre el pago seguro y sobre cualquier otra herramienta de Coibos o herramienta que a lo mejor puede que tengamos que desarrollar, por favor, enviadnos un ticket para que se vayan estudiando vuestras ideas, vuestras sugerencias y de paso aprovecho para ir preguntando y para que nos digáis un poco qué es lo que queréis ver, digamos, en los próximos webinars que iremos haciendo a lo largo de este año y de los próximos años y demás. ¿Por qué? Porque sabemos que a lo mejor muchas herramientas no las conocéis por lo que sea, porque no os ha captado la atención alguna herramienta en concreto o lo que fuera, por lo tanto queremos enfocarnos a explicaroslas tanto a través de este canal, a través de webinars, con preguntas en directo, como a través de videotutoriales y demás. Tenemos muchas novedades, como os decía, en el apartado de agenda hemos añadido muchas configuraciones, estamos añadiendo muchísimas estadísticas, también tenemos más integraciones como Redshift, por lo tanto os invito a dejarnos aquí debajo de este directo o comentar a través de nuestro Instagram, en nuestro perfil, qué queréis ver en nuestros próximos webinars. ¿Cuáles son las novedades que finalmente os resultan un poco más difíciles o no conocéis para que podamos implementar más webinars y para contestar a vuestras dudas también sobre, como os decía, Redshift, nuevas estadísticas y demás? Tened en cuenta que cada vez que lanzamos algo nuevo dentro del programa, si os fijáis, por ejemplo, en estadísticas, vais a ver que os sale un botón que es un icono de nuevo, de new, ¿vale? Y así, además de ver las notificaciones, podéis echar un vistazo directamente en el mismo programa y os dais cuenta que sí que estamos trabajando en ese sentido para digitalizar aún más vuestros salones, vuestros negocios, vuestras actividades. ¿Vale? Si no tenéis otras preguntas, dudas, consultas, un pequeño resumen de lo que hemos dicho hasta ahora y luego ya nos despedimos. Resumen de lo que hemos hablado. Pago seguro, nueva herramienta Coibos dentro del Pack Gold, a partir del Pack Gold y por lo tanto incluido en el Pack Gold y en el Pack Platinum. Podéis preguntarnos si queréis probarlo para que tengáis una semanita de prueba sin ningún problema, simplemente contactando con nosotros con nuestro soporte. Si tenéis, digamos, lo que es el pago seguro, lo podéis trabajar a través del widget de la web o también desde el mismo programa para no trabajar, por ejemplo, con deudas y pagar una señal como tal dentro del programa. Si tenéis ya una aplicación personalizada y queréis el pago seguro en el chat, os invito a mandar un ticket para que se desarrolle el pago seguro en vuestra propia app, ¿vale? Vamos a evitar inasistencias, citas fantasmas y pérdida de dinero a través de esta nueva herramienta que creemos que os va a agilizar muchísimo el día a día. También tened en cuenta que tenéis la posibilidad de crear vuestra propia política de privacidad online, de devoluciones y el aviso legal para que el cliente pueda y tenga que aceptar las condiciones y para que tengáis, digamos, esa garantía a nivel legal, a nivel de devoluciones y demás, ¿vale? Pago seguro que podéis personalizar según los servicios o podéis configurar un porcentaje masivo, como hemos dicho. Todos los vídeos, todo lo que hemos dicho quedará grabado. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo y gracias por seguir haciendo parte de lo que es la familia Coibos. Gracias por estos 10 años. Grabaremos todo lo que hemos dicho, vuestras preguntas y esperamos sugerencias, ideas, tanto de mejoras para el pago seguro como para futuros proyectos, futuros webinars, sobre lo que os decía, nuevas herramientas que ya hemos desarrollado, herramientas a desarrollar. Estamos encantados de ayudaros y por lo tanto muchísimas gracias a todos y un saludo desde Elena y desde Coibos. Como solemos decir, Coibos, más sencillo imposible. Hasta la próxima cita. Muchas gracias. Adiós.